Con nosotros el apóstol Miguel Bermúdez Marín. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Bienvenido al departamento de Zacatepeques y que Dios lo use de una manera grande para nuestra bendición. Bendito el nombre del Señor. Le dejamos su tiempo inmediatamente. Muchísimas gracias, hermano. Muy agradecido a Dios por encontrarnos en este lugar reunidos en el nombre del Señor. Recordando lo que dice a nuestro Señor, que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, allí Él estará. Y en el lugar donde está la presencia de Dios, ahí están las bendiciones. Eso es importantísimo para nosotros, la presencia del Señor. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, digo Él. Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor Jesucristo y la promesa es que Él estará con nosotros. Él también dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. No nos dejará huérfanos, vendría a nosotros. Eso fue lo que aconteció en el Pentecostés. Descendió en Espíritu Santo y de ahí en adelante ha sido el Espíritu Santo dirigiendo a través de seres humanos, llevando el mensaje por el Espíritu Santo, como dice Pedro. Eso es lo mismo que pasó con los apóstoles, estaba el Espíritu Santo con ellos, pero es lo mismo que pasó con los mensajeros. El Espíritu Santo estuvo con ellos. Y hoy, después de las 7 edades, el Espíritu Santo está en su ángel mensajero. Y por supuesto, está también en todo ese pueblo que tiene las lámparas encendidas y que tiene el aceite, que está esperando al Señor en su segunda venida, o que está mirando al Señor en su segunda venida. Tiene que estar en ese pueblo porque el aceite allí en las lámparas es el Espíritu Santo. Por lo tanto, si está el Señor con nosotros, todo saldrá bien. Tendremos la bendición asegurada. En esta ocasión vamos a oír un mensaje del profeta titulado El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice acá el Señor en Mateo 24:32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Que Dios nos ayude a entender estas palabras. Pueden sentarse momentáneamente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
yo les diría que no solamente tomemos estas escrituras como si el hermano William estuviera repitiendo meramente unas palabras de la Biblia, sino que entendamos que hoy está el profeta de Dios hablando la palabra para que esa palabra se materialice. Es importante que nosotros tengamos esto en claro, que hoy está sobre la tierra ese personaje que prometió el Señor Jesucristo, el cual viene con el testimonio de Cristo a las iglesias. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, tiene que traer a la tierra un instrumento para hablar eso que va a hacer, aunque ya Dios lo haya profetizado antes. Una cosa es la profecía y otra cosa es el cumplimiento de la profecía. Les pongo un ejemplo. Cuando Dios habló por Abraham y dijo que su pueblo iba a estar como esclavo por 400 años, estaba profetizando y todavía Abraham no tenía hijo. Todavía su esposa estaba estéril y no había nacido ningún hijo. Pero ya Dios le está hablando de una descendencia que va a tener, está profetizando, y le dijo que ese pueblo iba a multiplicarse, iba a ser un gran pueblo y luego iba a llegar a ser esclavo. Pero en la cuarta generación, ese pueblo sería liberado y saldría con gran riqueza. Era una profecía. Cuando llegó el tiempo para Dios cumplir esa profecía, que fue hablada, que estaba allí viva, entonces trajo a la escena, y al pueblo estaba. Ya Isaac había nacido y se multiplicó con su hijo Jacob, y a Jacob le nacieron esos 12 hijos, que fueron 12 patriarcas, que cada uno tuvo un pueblo, una tribu, y estaban como esclavos en la tierra de Egipto, y allí en medio de la esclavitud se multiplicaron. Y cuando llegó el tiempo de cumplirse la profecía, Dios tenía que traer a la escena una persona para que hablara esa palabra profética y se convirtiera en una realidad. La misma palabra profética, para hacerse realidad, tenía que ser hablada por un profeta. Vean ustedes lo sencillo que es el programa de Dios. Cuando llega el tiempo para Dios libertar al pueblo, miren lo que dice la Biblia. Yo he descendido para libertar a mi pueblo. He oído el clamor de ellos y he descendido para libertarlo. Ya es Dios. Cuando Dios determina hacer algo, ya eso no tiene regreso, eso no tiene reversión, eso no tiene. Ya Él descendió para hacer eso. El hombre que Dios escogió y vio era Moisés, que ahora había huido de Egipto y estaba por allí pastoreando las ovejas que no eran ni de él, eran ovejas de su suegro. Y ese era el hombre que Dios escogió. Pero para hacer la obra necesitaba un instrumento, porque no hará nada el Señor sin que antes
hable esa palabra por un instrumento para que se materialice. ¿Ven ustedes? Entonces él le dice que lo ha llamado para eso y Moisés pone todas esas trabas que no debió de haber puesto, pero que debió de haber dicho, si tú lo dices, yo lo creo y voy para adelante. Pero Señor, ¿cómo va a suceder esto? Esta gente no me conoce y yo le voy a decir a Faraón que deje ir. ¿Quién soy yo para decirle a Faraón? Así que ya le empezó a haber dificultades. Cuando usted empieza a poner dificultades, empieza a ponerle traba, retrasa el programa de Dios. Porque eso fue un tiempo perdido allí, mientras que Dios tuvo que discutirle y hablarle y empezar a darle señales para que él con las señales se diera cuenta que eran cosas sobrenaturales. Yo pondré mi palabra en tu boca, anda. Pero danse cuenta de lo que él dijo, pondré mi palabra en tu boca. Entonces ahí tenemos nosotros que Dios necesitaba de ese instrumento para hablar la palabra profética para que se hiciera una realidad. ¿Se dan cuenta? Que aunque la palabra fue profetizada, se necesitó un instrumento para hablarla. Y asimismo es en todos los tiempos. Siempre Dios tuvo que tener un instrumento para hablar la palabra que se iba a materializar, a cumplir. Así es el programa de Dios. Hoy también es igual, todavía Dios no ha cambiado, sigue siendo igual. Tiene que haber un instrumento que es el que habla esa palabra, y esa palabra ya no, ese instrumento no viene con una palabra meramente informativa, porque no viene a darnos a conocer las cosas que van a suceder. No es meramente una información lo que trae ese personaje, es una palabra creadora, no es meramente que viene a hablar para informarnos algo, viene a hablarlo para que eso que esté hablando se materialice. Y él puede decir, el mensajero puede decir, el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras que yo estoy hablando no pasarán. Y saben ustedes que él puede decir en cada palabra, esto es, así dice el Señor. Hay un mensaje donde el hermano William lo dice. Me dice, yo no he tomado esa libertad para hacerlo, para que sepan que esto que yo estoy hablando es así dice el Señor. Yo les puedo decir a ustedes que eso es así dice el Señor, pero me he abstenido a hacerlo. Ustedes tienen que ver que es así dice el Señor. ¿Por qué lo vemos nosotros? Porque el Señor dice en su palabra, mandaré mis ángeles con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos. Y ustedes ven que sale un hombre sencillo, que no es conocido mundialmente, no es un catedrático, no es un hombre con retórica, es un hombre citando la Biblia y va llevando su mensaje por todas partes y empiezan a aparecer miles de personas en México y miles de personas en Colombia y miles de personas en todas partes. ¿Lo consiguió usted esa cita? Donde él dice que tiene la libertad para poderlo decir. Entonces, y no lo hace por, eso está por acá, dice, quizás me salga aquí de las notas, porque el Señor en estos días me ha venido hablando sobre estas cosas. ¿Ven? El Señor me ha venido hablando. Y a mí no me gusta
gusta entrar en ningún tema a menos que el Señor me haya dicho que entre en ese tema y me haya dado el material para entrar en él. Así ha estado haciendo desde el año 74 para acá. Y todo esto que he hablado es así dice el Señor. ¿Se da cuenta? No lo ha dicho en ningún momento. Pero dice, pero es así dice el Señor. Cuando Él nos muestra que esos personajes que Dios promete que mandará sus ángeles para juntar, esa palabra, ese mensaje, no está haciendo eso en toda la América Latina. No va usted por ahí y se mete usted por allí, por el Amazonas, y se consigue, que yo he estado en el Amazonas, en la región amazónica, bautizando a esos indios, y ahí consigue usted antenas donde todos los domingos, en esas rancherías que ellos preparan con palos normales, palos, no son palos labrados así como ustedes tienen acá, sino palos del monte, levantan sus cosas y muchas de ellas con techo de palma, pero ahí están cantidades de esos tecunas. ¿Cómo hizo para llegar? ¿Le llegó el mensaje? Yo he estado bautizando gente por ahí en esa región y ahí vamos en una lancha, en vez he llegado a viajar en lanchita de una ciudad a otra hasta 4 horas en una lanchita de esa para llegar a la próxima ciudad, y hay otra congregación, otra región llena de los mismos tecunas, oyendo la voz del ángel, entendiendo lo que el ángel dice. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se juntó ahí en los Aymaras, que llegó el mensajero, que tuvimos que predicar por primera vez? Ahí el hermano William predicó y era un mensaje que tuvo que tener un intérprete, porque el pastor le dijo, hermano William, cuando llegó por primera vez, le dijo, aquí no, esta gente no hablan el español, están acostumbrados a vivir en sus ranchos, en sus chozas, y ahí hablan el idioma de ellos. Pero yo les traduzco, tuvo que tener un intérprete. Y miren ustedes, con un grupito de personas, cuando volvimos, ya no eran 20 personas, ya eran más de 200, y ahora ya son más de 75 iglesias. ¿Cómo usted va por todos esos lugares y se va encontrando por el lago Titicaca grupos con el mensaje? Porque una palabra fue hablada, y esa palabra es una profecía que Él mandará a sus ángeles para juntar a los escogidos, pero esa profecía tenía que hacerse carne, hacerse una realidad y venir en un hombre y hablar esa palabra, y esa palabra haría eso para lo cual Dios lo envió. ¿Se dan ustedes cuenta? Se necesita la materialización. ¿Y cómo la vemos materializada? Vemos esa obra y muchas más obras siendo hechas. Entonces ve lo que dice el hermano William allí, que él no entraría en ningún tema a menos que el Señor le diga que entre en ese tema y Él me haya dado el material para yo entrar en ese tema. Así he estado haciendo desde el 74 para acá. Y todo eso que Él ha hablado ha sido, esto ha sido, así dice el Señor. Aunque yo no he tomado, no he usado de la libertad que he tenido para hacerlo. ¿Ve? Que Él pudo haber dicho, esto que les estoy diciendo es así dice el Señor. Dice, no he tomado esa libertad, no he usado de la libertad que yo he tenido para hacerlo. He tenido la libertad para hacerlo en cualquier momento y decir que esto que les estoy hablando es así dice el Señor. Pero no ha habido necesidad, porque ustedes han sabido que esto es así dice el Señor. Porque ustedes han visto a Dios
respaldando, poniéndose al lado de todo lo que ha sido dicho. Y cuando Él lo ha hecho, ustedes se han dado cuenta que esto no ha sido así, digo yo, sino que esto ha sido así, lo dice Él. Bueno, todo ha sido en tal simplicidad que ha estado viniendo el así, dice el Señor, y solamente los que han estado con los ojos abiertos han estado captando, dándose cuenta que todo esto ha sido así, dice el Señor, sin aún tener yo que decirlo. Bueno, ya ustedes saben que ha sido así y que ustedes sepan que seguirá siendo así, de esa manera. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Que Dios me lo bendiga. ¿Ve? Y dice, bueno, si ha sido así, tengan la seguridad que va a seguir siendo así de aquí en adelante. Entonces muchas veces oímos al hermano William diciendo, el cielo y la tierra pasarán, y usted piensa que es solamente citando la Biblia. Todo lo que está hablando, no lo está hablando por sí mismo, porque un profeta no habla por voluntad humana. Es el Espíritu Santo el que habla por la boca de ese profeta. Por lo tanto, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Las profecías dadas por William Branham, saben ustedes que William Branham era un profeta y profetizó. Preparó el escenario, preparó la plataforma, como dijo él, para que alguien más se pare en ella y traiga cumplimiento. ¿Cuál es la plataforma que William Branham preparó? Una plataforma profética, que él la preparó para que alguien más se parara sobre ella y trajera ese cumplimiento. Así es. Y eso está en los mensajes del hermano Branham. Preparó esa plataforma. Él lo tiene, Adán, que tiene todo eso ahí subrayado. Dice aquí el hermano Branham, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la plataforma que estaba construyendo? Si era un profeta, tenía que ser una plataforma profética. Es decir, estaba precursando el nombre del Señor, estaba precursando la carpa, estaba precursando la tercera etapa, estaba precursando la palabra creadora. Todo eso le tocó a ese hombre precursarlo. No era el cumplimiento en pleno, sino era la precursión. Por lo tanto, estaba poniendo una plataforma para que alguien más se parara. No hay nadie que se haya atrevido a tomar esa carpa que habló el hermano Branham, que él quiso tenerla listo, como él dijo en una parte, para que cuando llegara ese Eliseo le pudiera decir, ahí está la carpa, ahí está el lugar hecho. Pero no le correspondía a él. Entonces, ven ustedes, él estaba levantando una plataforma y en tantos hombres millonarios que tiene el mensaje del hermano Branham en Estados Unidos, ninguno se atrevió a hacer eso. Y este hombre sin millones, sin nada, solamente con la fe, mire cómo va la carpa ya en camino. Y nosotros estamos trabajando en esa carpa y estamos respaldando esa carpa. Entonces ven ustedes que él dice que está levantando una plataforma para que alguien más suba en ella. Tal vez yo sea llevado antes de ese tiempo. Claro que sí.
Él fue llevado antes de ese tiempo, Él no lo está profetizando, pero yo creo que estamos tan cerca que yo no me moriría de edad avanzada antes que esa persona estuviera allí. Y tenía 50 y tantos años, pero ya el personaje estaba allí. ¿Ve? Ya el personaje estaba allí, ya él sabía que estaba sobre la tierra. Dice, y siendo de 54 años, yo no me moriría de viejo hasta que él esté aquí. O solo que, dice él, que sea disparado, asesinado o muerto de alguna manera, de alguna otra forma, fue en un accidente, hasta que él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Ven ustedes, así como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida, este mensaje será precursor de la segunda venida. ¿Se dan ustedes cuenta? Gracias. Esto está en la cita 1058. Muchas gracias. Está en la cita 1058. Entonces, ven ustedes qué es lo que hizo este hombre, una plataforma profética que levantó para que alguien más. Estamos viviendo en ese tiempo. Estamos en el tiempo en que ese personaje prometido por el Señor Jesucristo está en la escena, trayendo la materialización y la preparación del pueblo para el cumplimiento de las profecías que faltan. Todo eso que está hablando ese hombre es así dice el Señor. ¿Se dieron cuenta cómo él dijo? Desde el 74, todo lo que le he venido hablando, yo no he tomado la libertad para hacerlo, pero en cualquier momento puedo hacerlo. Decirle a ustedes, esto es así dice el Señor, porque no lo está hablando de sí mismo, lo está hablando por inspiración divina. Y sabe que el Señor tendrá que materializar eso que está hablando. Entonces no es meramente una información la que está trayendo el mensajero, es una palabra creadora para que se materialice, para que se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Están listos los muchachos? No vamos a coger mucho tiempo porque tengo que viajar temprano y quería irme temprano. Entonces ya estamos preparados para ese mensaje, lo tienen listo los jóvenes allí. Otras ovejas que no son de este redil. Yo creí y ahora quiero ser bautizado. Yo creí y ahora quiero ser bautizado. Yo creí y ahora quiero ser bautizado. Bueno, gracias a Dios porque estamos en este tiempo donde su mensajero prometido por el Señor Jesucristo está haciendo su llamado final. Y miles de almas están respondiendo al llamado del Señor. Miles. Son muchas personas que en este tiempo han estado respondiendo al llamado del Señor. Esta noche el llamado ha sido hecho por el mensajero, y si hubiera alguna persona que no ha recibido al Señor, pues invítelo usted a recibirlo, que pase adelante, lo invitamos y oraremos por usted para que el Señor le bendiga. Si hubiera alguno que no lo ha recibido, le invitamos a que reciba al Señor como su único y suficiente Salvador. También, si hay alguna persona que ha estado apartado del camino del Señor, le invitamos a regresar
a los brazos del Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga grandemente. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes para compartirles este mensaje. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que es la voz de Cristo hoy hablándonos a través de su ángel mensajero. Dios me les bendiga a todos. Muchas gracias. Que la gracia de Cristo sea con cada uno de ustedes. Quiero darles las gracias por el esfuerzo que han hecho para respaldar la telebendición acá en Guatemala. Pero verdaderamente ha sido un ejemplo Guatemala. Han hecho un trabajo tremendo. Definitivamente en Centroamérica, pues ustedes han sido los que van a la cabeza de todo este movimiento. Y con mucho a la cabeza y bastante, con bastante diferencia. Quiere decir que ha sido algo muy grande lo que Dios ha hecho en Guatemala. Que Dios me les bendiga y cuento con sus oraciones. Que sigan adelante. Dios me les bendiga grandemente. Voy a dejar a nuestro hermano pastor con ustedes. Que Dios te bendiga, Abel, en gran manera y te siga usando grandemente en su obra. Te conceda grandes victorias acá en medio del pueblo y te conceda muchas almas para el reino del Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre de Jesucristo así sea. Dios me lo bendiga, lo unja grandemente. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo.